Medicina monástica. Hasta mediados de la Alta Edad Media la medicina se ejerció principalmente en los monasterios. Era considerada una misión caritativa. Construyeron hospitales junto al edificio monacal. Tuvo el mérito de reunir los documentos clásicos y de preservar las tradiciones antiguas a través de tiempos terribles. Los sacerdotes eran los más ilustrados, en el ámbito de leer, escribir y el manejo de la medicina. Tras la gran peste que azotó a Europa en el siglo VI y la conquista de Italia por los lombardos, los monasterios concentraron aún más a la gente culta que buscaba refugio. La medicina monástica concebía la curación del enfermo únicamente por intermedio de Dios, por ello decayeron los conocimientos teóricos y no progresaron los que ya existían sobre anatomía y fisiología. La disección de cadáveres fue prohibida durante siglos y como consecuencia, persistieron muchos conceptos erróneos de la antigüedad que atrasaron el avance de la medicina. Los textos médicos, escritos en latín, eran en su mayoría fragmentos simplificados o resúmenes de las grandes obras griegas y tenían un marcado carácter práctico. El primero en fundarse fue el de los benedictinos en el año 529, el monasterio de Montecassino, destruido en 1944, fundado por Benito de Nursia, un monje cristiano. Posteriormente se fundaron otros en España, Francia, Alemania e Inglaterra. El monasterio de Monte Cassino adquirió gran fama a fines del siglo IX. El Papa Víctor III, 1086, escribió 4 libros sobre los milagros de San Benedicto, en donde se cuenta que el rey Enrique II de Baviera, 972-1024, que sufría de un gran cálculo vesical, fue curado durante incubatio por el mismísimo San Benedicto, quien se le apareció en un sueño, lo operó y le puso el cálculo en la mano, en donde lo encontró al despertarse ya sano. En el último periodo de la Edad Media la práctica médica pasa a los monasterios, para luego poder institucionalizarse en las universidades medievales. En las salas de hospitalización se debía tener en la parte central un altar y alrededor del mismo en posición de U deberían colocarse las camas de los pacientes. Los monjes se alejaban cada vez más de sus monasterios para atender la creciente demanda médica, lo que interfería con sus deberes religiosos, por lo que en los concilios de Reims, 1131, de Tours, 1163, y de París, 1212, las actividades médicas de los monjes primero se restringieron y finalmente se prohibieron. El Concilio de Viena de 1312 especificaba que el cuidado del cuerpo es una atribución laica, reservando a los religiosos la atención de las almas. La cúpula romana todavía consideraba peor la práctica de la cirugía, que condenó con la desafortunada frase: la Iglesia aborrece el derramamiento de sangre. Así, la práctica quirúrgica fue quedando en manos de los barberos. Los barberos eran diestros en el manejo de cuchillas y bisturís y la Iglesia les delegó la práctica de la medicina. En el siglo XII los barberos se encargaban de realizar sangrías, extracción de muelas, blanqueaban los dientes, etc. La Iglesia fue un obstáculo para el desarrollo de la capacidad de razonamiento de los que practicaban la medicina. Los intentos por apartarse de esa doctrina fueron silenciados. Para el cristianismo de entonces el cuerpo del hombre era una vil prisión del alma. Inicio de las universidades. Durante los primeros siglos que siguieron a la caída de Roma, la mente se había apartado de la observación de la naturaleza para sumirse en esas amplias discusiones metafísicas de la visión del mundo de comienzos de la Edad Media. Europa necesitó unos 800 años para restablecerse de la caída de Roma. Desde principios del siglo V, cuando ese Agustín presenció los primeros y principales impactos del colapso del viejo mundo, Occidente, hasta el S-12, cuando un notable y rápido incremento en el comercio dio origen a los primeros y vigorosos signos de una nueva realidad cultural, principalmente en Francia. La verdad es que la Edad Media aportó su contribución a la ciencia desde una rica combinación de tradiciones intelectuales y de actitudes culturales. El misticismo y la magia presentaron terreno tan fértil como el del pensamiento racional. Si, espontáneamente, damos por sentado que la ciencia es el producto exclusivo de un esfuerzo racionalista, solo estamos proyectando nuestra experiencia moderna sobre un contexto cultural anterior y decididamente diferente. Goldstein. El misticismo, por muy irracional e intrínsecamente acientífico que pueda parecernos, logró producir valiosas conclusiones científicas. La civilización medieval produjo los arquetipos y el impulso dinámico para las fuerzas principales del mundo moderno. Representa el periodo de gestación de la cultura moderna. La ciencia occidental se desarrolló en las redes de la erudición medieval, que en el siglo XII eran las escuelas catedralicias. La Catedral de Chartres simboliza, históricamente, los comienzos de nuestra era científica y tecnológica. En la escuela de Chartres se establecieron las bases filosóficas para el surgimiento de la ciencia medieval y la moderna. El estudio de la naturaleza se constituyó en disciplina por derecho propio.
En Chartres, durante el siglo XII, el estudio de la ciencia obtuvo por primera vez una prioridad definitiva sobre la enseñanza de las artes liberales y los maestros lucharon por la instauración de osadas reformas en la educación superior general centrando el programa de estudios de ciencias naturales en el cuadribio. Aritmética, música, como matemáticas, geometría y astronomía y no en las humanidades tradicionales del trivio, gramática, retórica y lógica. La escuela de Chartres desafiaba hacia los 7 siglos de enseñanzas cristianas acerca del lugar de la naturaleza en el esquema divino, contra todas las resistencias de las grandes escuelas catedralicias de Orleans, Saint-Victor en París y Laon. El ser humano y el mundo eran una unidad en el pensamiento de Chartres. Trivio y cuadribio eran parte de un universo único. Pedro Abelardo en sus escritos, siglo XII, se hallan las raíces históricas de la técnica, del método con el que las grandes escuelas universitarias del S13 construyeron, organizaron y expresaron sus doctrinas, las síntesis teológicas más complejas y más completas de la Edad Media. Abelardo en la Escuela de Santa Genoveva en París y Cátedra de Notre Dame, busca huir de los condicionamientos de las estructuras culturales cerradas e inmóviles y de las rígidas concepciones tradicionales para abrirse a una vía de investigación nueva y autónoma.